En el sur remoto del planeta, donde la Tierra se convierte en hielo y el viento canta su melancólica melodía, se encuentra la Antártida. Este vasto continente helado abarca una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados, donde las temperaturas pueden descender hasta los menos 80 grados Celsius y los vientos alcanzan velocidades de más de 200 kilómetros por hora. Es el hogar de los pingüinos. Es una cápsula del tiempo, en donde burbujas de aire contenidas hace millones de años conservan bacterias y aire con información tan importante como desconocida. En este escenario extremo, la vida encuentra formas asombrosas de prosperar, y ninguna especie lo representa mejor que los pingüinos. Acompáñanos en este recorrido, en donde esta tierra de blancos imponentes se convierte en el hogar de ballenas, leones marinos y, por supuesto, de nuestros protagonistas. El pingüino emperador es uno de los animales más emblemáticos de la Antártida y un ejemplo asombroso de adaptación al entorno más hostil del planeta. Cada año, estas aves emprenden un viaje extraordinario para cumplir su ciclo reproductivo en pleno invierno antártico, enfrentándose a temperaturas extremas y fuertes vientos. En esta parte del video, exploraremos las etapas clave de su viaje, desde la llegada al hielo, la reproducción, el nacimiento de las crías y los esfuerzos heroicos de los padres por garantizar su supervivencia. A medida que el invierno se instala en la Antártida, con temperaturas que pueden descender a menos 60 grados Celsius y noches que duran semanas, los pingüinos emperadores comienzan su migración hacia los sitios de reproducción ubicados en el hielo marino. Estos lugares suelen estar a decenas de kilómetros de sus zonas de alimentación en el mar abierto. La elección del invierno como la época de reproducción tiene una razón clave. El hielo marino alcanza su máxima extensión, proporcionando una base estable para la incubación de los huevos y aumentando las posibilidades de supervivencia de las crías cuando el hielo comienza a derretirse en primavera. Una vez en el lugar de anidación, los pingüinos emperadores participan en rituales de cortejo para formar parejas. Después del apareamiento, la hembra pone un único huevo, que representa una gran inversión energética. Inmediatamente después, transfiere el huevo al macho y emprende un largo viaje hacia el mar para alimentarse, dejando la tarea de incubación en manos del padre. Durante los siguientes 2 meses, los machos forman grupos compactos para protegerse del frío extremo, mientras equilibran el huevo sobre sus patas y lo cubren con una bolsa de piel y plumas llamada pliegue de incubación. Durante este tiempo, los machos no comen, sobreviviendo gracias a las reservas de grasa acumuladas previamente. El nacimiento de la cría. En el corazón del invierno, el huevo eclosiona, dando lugar a una cría frágil que depende completamente del padre para mantenerse caliente. El macho alimenta a la cría con una sustancia láctea que produce en su esófago hasta que la madre regresa. Tras semanas de alimentarse en el mar, las hembras regresan cargadas de comida para sus crías. Este reencuentro es crítico, ya que los machos han perdido hasta la mitad de su peso corporal durante la incubación. En este punto, las madres asumen el cuidado de las crías, mientras los machos se dirigen al mar para recuperar energías.
La búsqueda de alimento y la supervivencia de las crías. La crianza de los polluelos es un esfuerzo conjunto que dura varios meses. Las hembras y los machos alternan viajes al mar para buscar alimento, recorriendo decenas de kilómetros sobre el hielo y buceando a profundidades de hasta 500 metros para capturar peces, krill y calamares. Durante este periodo, las crías crecen rápidamente y desarrollan un plumaje resistente al frío. En primavera, cuando el hielo marino comienza a romperse, las crías ya son lo suficientemente grandes como para valerse por sí mismas. En ese momento, los adultos dejan el sitio de anidación y regresan al mar abierto, donde pasarán el verano alimentándose y recuperándose para el siguiente ciclo reproductivo. La Antártida. Una tierra de hielo y nieve, no solo es la tierra habitada por pingüinos. Allí, a pesar de estas duras condiciones, la vida persiste. La Antártida es crucial para regular los patrones climáticos globales y las corrientes oceánicas, actuando como refrigerador del planeta. El océano austral está lleno de vida y alberga una rica diversidad de especies marinas. Estas criaturas se han adaptado para sobrevivir en uno de los entornos más desafiantes que se puedan imaginar. La Antártida se está calentando a un ritmo acelerado. En el verano ártico del año 2022, se registraron temperaturas de menos 10 grados Celsius, cuando su registro normal sería de menos 50 grados Celsius, lo que generó olas de calor en todo el planeta. Entre los visitantes más emblemáticos del océano austral se encuentran las ballenas jorobadas. Estas majestuosas criaturas emprenden una de las migraciones más largas de cualquier mamífero en la Tierra. Viajan miles de kilómetros desde aguas tropicales hasta las heladas zonas de alimentación de la Antártida. Las ballenas jorobadas filtran cantidades masivas de krill del agua utilizando placas de barbas. Durante los meses de verano, se atiborran de krill para acumular reservas de grasa esenciales. La dependencia de la ballena jorobada del krill destaca la interconexión de la vida en la Antártida. Cualquier interrupción de este ecosistema puede tener efectos en cascada en toda la cadena alimentaria. El continente helado alberga varias especies de pingüinos, cada una de ellas adaptada de forma única para sobrevivir. Los pingüinos Adelia dependen del hielo marino que rodea la Antártida para su supervivencia. Construyen nidos en tierra, utilizando pequeños guijarros para crear un refugio seguro para sus huevos. Sin embargo, el cambio climático está derritiendo el hielo marino a un ritmo alarmante. Este hábitat cada vez más reducido hace que sea cada vez más difícil para los pingüinos Adelia reproducirse y criar a sus polluelos. La difícil situación del pingüino Adelia sirve como un claro recordatorio de las consecuencias de largo alcance del cambio climático. Incluso los rincones más remotos de nuestro planeta no son inmunes a sus efectos. En el corazón del ecosistema antártico se encuentra un pequeño crustáceo, el krill. Estas pequeñas criaturas parecidas a los camarones juegan un papel descomunal en la red alimentaria. Las ballenas, los pingüinos, las focas, las aves marinas y los peces dependen del krill para su supervivencia. El krill se alimenta de fitoplancton, transfiriendo energía del sol a depredadores más grandes. Sin embargo, el krill se enfrenta a crecientes amenazas por el cambio climático y la sobrepesca. A medida que la temperatura del océano aumenta y el hielo marino se derrite, las poblaciones de krill están disminuyendo. Esta tendencia tiene serias implicaciones para todo el ecosistema antártico. El cambio climático ya está teniendo un profundo impacto en la Antártida.
Las temperaturas en algunas partes han aumentado en más de 5 grados Celsius en los últimos 50 años. Esta tendencia al calentamiento está provocando que los glaciares se derritan a un ritmo alarmante, lo que contribuye al aumento del nivel del mar. El derretimiento de la capa de hielo de la Antártida tiene importantes implicaciones para las comunidades costeras de todo el mundo. El calentamiento de las aguas que rodean la Antártida también está afectando la vida marina, alterando el delicado equilibrio del ecosistema. Los impactos del cambio climático en la Antártida son una clara muestra del daño ocasionado, como por ejemplo, las temporadas de sequías sufridas en Sudamérica. Y aunque parezca increíble, también está relacionada con los incendios forestales en California. La Antártida es un continente de impresionante belleza, maravilla científica y significado ecológico. Sin embargo, este frágil ecosistema está amenazado por las actividades humanas, en particular el cambio climático. Tenemos la responsabilidad colectiva de proteger esta parte única de nuestro planeta. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, apoyar los esfuerzos internacionales de conservación y promover un turismo responsable son pasos cruciales. Al tomar medidas para abordar el cambio climático, estamos salvaguardando el futuro de los pingüinos, las ballenas, el krill y nuestro suministro de agua potable. El cambio climático no es un juego, es hora de tomarlo en serio y actuar.